Bueno, con el objetivo de conocer un poco más sobre el complejo financiero empresarial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, iniciativa de la Facultad de Administración y cuyo impacto está en todo el proceso académico de las distintas asignaturas que se llevan a cabo en los programas de pregrado y posgrado. Se fundamentó desde las finanzas corporativas, el mercado de capitales y la gestión del riesgo para la toma de decisiones empresariales. Nuestro complejo claramente tiene una justificación en la aplicación de toda la información del mercado de valores y de las finanzas corporativas para que el aula de clase se convierta en la realidad en una toma de decisiones. Es así como cuando un estudiante está accediendo a mercados financieros o a entorno económico, por ejemplo, puede acceder a toda la información que hay en la bolsa y más allá de que pudiera hacerlo desde el aula de clase, cuente con monitores y personal especializado en la interpretación de los diferentes mercados que operan en Colombia y a nivel internacional, ya sea el mercado accionario, el mercado de índices, el mercado de derivados financieros para cobertura o inclusive para especulación y arbitraje como bien puede operar, todo el mercado de renta fija que en Colombia está muy marcado por el tema de los títulos de deuda pública y el mercado de divisas para lo cual tenemos FX dentro de la operación. Asimismo, que pueda el estudiante de la especialización en gerencia financiera, una vez tenga todo el manejo conceptual de los diferentes mercados y la aplicabilidad, descargar aplicativos de uso libre o de costo donde pueda hacer todo el tema de análisis técnico y análisis fundamental. Nosotros estaremos trabajando en cada uno de los mercados con diferentes portales, con diferentes simuladores y con diferentes herramientas que nos permita dentro del mercado poder hacer que las actividades realizadas en el aula de clase sean muy similares a las decisiones que se toman a nivel empresarial. ¿Esto a qué nos conduce? Que los estudiantes cuando estén en su ejercicio profesional puedan tomar decisiones como se tomarían, como las tomaron en las actividades académicas y como las tomarían ejerciendo su profesión como especialistas en el ámbito financiero. Contaremos, por ejemplo, con plataformas que nos tienen todo el mercado bursátil. Por ejemplo, este es el mercado de hoy de renta variable, donde en estos mercados podemos analizar cuál fue el comportamiento de las acciones que bajaron. Hoy bajó 25 pesos Ecopetrol equivalente al 1.24, preferencial Grupo Argos 110, preferencial Sura. Entonces, ¿cuáles bajaron? ¿Cuáles subieron en el mercado? Hoy subió Bogotá, hoy subió preferencial Bancolombia, Bancolombia, equivalente al 0.81. Y conocer de estas acciones, inclusive, cuál ha sido su profundidad, sus puntas de compra y venta, qué operaciones se realizaron, cuál es el calce que existe entre ellas. Esto es posible por el uso del complejo financiero, donde podremos tener acceso a la información del mercado en tiempo real. Y cuando hablamos de tiempo real es un diferencial de 10 minutos frente al mercado porque no podemos operar, pero nos permite ir más allá de lo que la bolsa ofrece y tener ejercicios en derivados, ejercicios en renta fija, inclusive tener un tema de análisis de mercados, ya sea análisis técnico o análisis fundamental, estructurar y analizar portafolios, mirar cómo operó el mercado de divisas durante el día y cómo está operando en tiempo real. Abrió en 3.860 con un mínimo de 3.832 y un máximo de 3.874 y cerró en 3.862,18. Y que el docente pueda tranquilamente con esto decir, bueno, ¿y qué decisiones tomo en materia de inversión, financiación, cobertura? ¿Qué riesgos tengo asociados? Riesgo operacional, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de tasa.
¿Cómo debo cubrirme en esos riesgos? ¿Cómo gestionar cuando estoy en finanzas internacionales? ¿Cómo voy a hacer una colocación en el caso cuando las empresas acuden al mercado y quieren hacer una colocación de acciones o de bonos para conseguir recursos? ¿Cómo es un prospecto de colocación de los títulos y qué estructura lleva? ¿Estos prospectos en qué conducen? Y ese prospecto de la colocación del título cuando estoy en renta fija, ¿qué título es y qué me implica? Si es un bono a la par, con cupón o con prima, si cómo calcula el precio sucio, el precio limpio del bono, que toda la operatividad que se dé aquí sea sobre información real. Además de esto, cuando el estudiante ya está en otras asignaturas, cuando está viendo gestión financiera organizacional y el estudiante está hablando de diagnóstico financiero, de flujos de efectivo, de análisis de indicadores financieros, de diagnóstico empresarial, podemos acceder tranquilamente a toda la información que ofrecen los diferentes portales, como es el caso de analizar el último informe de las empresas que más lograron generar resultados en Colombia, para que el estudiante esté analizando desde un contexto real y tomando decisiones reales. Esta es información 2020, sobre la cual trabajamos nosotros como docentes conocedores de estos mercados y llevamos a que todos los docentes y los estudiantes de la especialización lleguen a lo mismo, a entender el entorno actual, a leer el entorno, el histórico, la meta, los competidores, saber tomar decisiones idóneas con información oportuna, veraz y confiable, entendiendo qué está ocurriendo en el mercado. Cuando el estudiante ya tiene todo este acceso a esta información, logra interiorizarla, entenderla, comprender cada uno de estos aspectos, pasamos de ahí a la fundamentación conceptual aplicada a datos reales. Entonces yo tranquilamente le digo al estudiante, venga acá y descárgueme de los información financiera una empresa real y vámonos a crear un modelo. Y creamos modelos tanto de diagnóstico financiero, que es una de las evidencias que estamos compartiendo, como de prospectiva. Cuando el estudiante crea estos modelos de prospectiva, le decimos, plantea una idea de negocio, plantea un proyecto, y de esa idea hagamos distintos escenarios. Establezcamos todas las 100, 150 variables posibles de entrada, desde cantidades, incrementos, precios de venta, costos variables, escenarios donde se puede mover, capítulo administrativo, estudio técnico, inversión en capital de trabajo, inversión en infraestructura, políticas financieras, estructura de financiación. Y con eso hacemos que el estudiante pueda construir, proyectar sus ingresos, proyectar todos sus ingresos, tanto costos variables como costos fijos, establecer cuál es el impacto de esos costos fijos, determinar cuál es la estructura de financiación de su proyecto, cómo lo va a financiar, cuál es su punto de equilibrio, si lo cumple o no lo cumple, qué ocurre con ese punto de equilibrio y cómo tomar decisiones en el margen de seguridad, establecer estados de resultados, capital de trabajo, flujo de tesorería, situación financiera, utilizar todos los indicadores y entender claramente qué significa cada uno de estos indicadores, si la empresa genera valor, destruye valor, si cumple la desigualdad financiera, si genera EVA, si cumple la palanca de crecimiento, evaluar financieramente el proyecto, decir si es viable o no es viable. Pero luego, a partir de todo esto, puede decir al estudiante, y si quisiéramos hacer análisis de sensibilidad, ¿qué haríamos? Corremos una simulación. Y cuando corramos la simulación, poderle decir, si este era mi resultado, por ejemplo, y elegir una variable, si este era mi resultado final, y yo quisiera saber, a través de las herramientas de simulación después de la construcción del modelo, del entendimiento de cada una del impacto de las variables de entrada y de salida, yo puedo decir, en determinada variable, establezcame para determinada variable, cuáles son las variables de entrada que impactan esa variable de salida. Y que el estudiante entienda cómo una decisión gerencial me mueve un resultado de salida, cómo una decisión estratégica debe tener impacto en otra variable de entrada que garantice que esa variable de salida sea mejor o igual.
Si yo tengo un incremento, por ejemplo, en gastos, ¿cuánto debería ser el incremento en las cantidades, en el precio, en las unidades o en otra variable para que el ROA, la palanca de crecimiento, el EVA, cualquier otra variable de salida, sea igual o mejor antes de tomar esa decisión? Y así el gerente financiero está tomando decisiones que conduzcan a generar valor, a generar mejores resultados. Entonces uno puede correr simulaciones como es este tema del análisis de tornado, donde una simulación de estas establece no solo cuáles son las variables de impacto que mueven el modelo, en este caso él está corriendo aquí una modelación con 150 o 120 variables de entrada que definimos y con una serie de escenarios en los cuales corrimos el modelo para determinar si era viable o no. En esa simulación, él nos va a determinar a nosotros cuáles son las variables de mayor relevancia y cuáles son las de menor relevancia. Y establece elementos como estos, que hace que el estudiante esté llegando a una toma de decisiones desde la realidad empresarial. Así operan las grandes corporaciones, así funcionan las grandes organizaciones en función de manejo de los riesgos y de la simulación. Este es, por ejemplo, un análisis de tornado y araña que nos determina cuál es el impacto de cada una de las variables de entrada en un modelo. Pero después de que el estudiante lo tiene, ya el estudiante viene y dice, bueno, y si yo en la simulación lo que quisiera hacer es correr un determinado número de simulaciones, voy a poner pocas, y empezar a establecer unos supuestos de entrada de acuerdo con el estudio de mercado, de acuerdo con el comportamiento de cada variable, y establecer en unas variables de salida, perdón, y establecer en unas variables de salida cuál podría ser un posible resultado de esos 1000, 10.000, 5000 escenarios que yo quiera correr. Entonces, esto lo hace porque entiende claramente los modelos conceptuales, los modelos teóricos, pero porque entiende claramente el manejo de las herramientas y porque entiende claramente los escenarios de simulación que en el complejo financiero dispone no solo de las herramientas, sino de la información, el acompañamiento, el aprendizaje de todos estos escenarios. Y así hacer que las decisiones que esté tomando cualquier gerente financiero en el aula de clases, vuelvo y repito, sean similares a las decisiones que estaría tomando ese gerente financiero en un entorno empresarial. Y así lograr que el complejo financiero se vuelva en el espacio de aprendizaje desde la realidad de los entornos para que nuestros gerentes financieros del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid, lideradas de la Facultad de Administración, sean los gerentes financieros solucionadores de problemas empresariales en el medio, lectores del entorno que garanticen el crecimiento y la permanencia de las organizaciones, la generación de valor y una toma de decisiones acertada en cada uno de sus ámbitos. Muchas gracias.